En este vídeo vamos a saber lo que son los sistemas de medida y regulación. Lo primero que debemos definir es qué es un sistema, ¿vale? Un sistema es cualquier cosa. Un sistema puede ser un avión, un barco, un coche, una persona, un reactor químico, cualquier cosa que tenga unas entradas y unas salidas. ¿Qué queremos de ese sistema? Queremos que funcione de manera automática, es decir, sin que haya una persona allí. Queremos controlarlo y regularlo, tener la salida adecuada en función de las entradas y que funcione perfectamente. ¿Qué necesitaremos para poder controlar y regular la salida? Necesitamos conocer el sistema, programar un controlador y ser capaces de medir las señales, tanto entradas como salidas. Para ello haremos una parte de control y modelado. Modelaremos el sistema con ecuaciones, trabajaremos con ellas para saber qué control le vamos a hacer, ¿vale? Que esto será sintonización de controladores, y además tendremos una parte de instrumentación que será la que nos diga cómo medir las señales y cómo gestionar esa información que nos dan unos sensores. Por lo tanto, el objetivo de este módulo es conocer un sistema y saber cómo se comporta este sistema y cómo lo podemos controlar. Para ello tiene que tener unas magnitudes que podamos medir. Para sobre ellas tener el objetivo de control de ese sistema o proceso. Y queremos que este control se haga sin operarios, que sea con un comportamiento automático. A día de hoy, los sistemas de control están en todas partes, todo lo que conocemos. Están en los coches, están en los climatizadores, están en cualquier regulación de temperatura, por todas partes. Desde principios del siglo XX, que fue cuando se empezó a trabajar esta materia, están en todos los sistemas que conocemos. La asignatura es bastante teórica y tiene mucha carga matemática, porque vamos a utilizar transformadas de Laplace y modelados que se hacen con ecuaciones diferenciales. De todas maneras, intentaremos simplificarlo y hacerlo con bloques y con simuladores. Vamos a poner un ejemplo de lo que sería un sistema con su control. Nosotros tenemos un coche y en este coche llevamos un climatizador, ¿vale? Al final lo que queremos es tener una temperatura adecuada en el coche. Para ello necesitaré un control. Y a este control decirle a la temperatura a la que yo quiero estar. Y al final tendré la temperatura final en el coche. Pues lo que pasa aquí es lo que vamos a diseñar en la asignatura, y lo que tenemos aquí es lo que vamos a ser capaces de medir con la asignatura. ¿Vale? El lazo puede ser abierto o cerrado. Esto lo veremos en el siguiente vídeo, pero abierto significaría que no mido la temperatura final, y cerrado que sí que la mido, la comparo con la que quiero y así el control sí que tiene en cuenta la temperatura final. Y aquí tendré que poner, si es temperatura, pues un termómetro. Los que necesitamos conocer serán consigna o set point, es el valor deseado para el sistema, el valor al que debe alcanzar la variable medida y controlada.
La función de transferencia es el cociente entre la salida y la entrada de un componente o sistema. Y la respuesta o salida, que es la variación de la variable controlada expresada matemática o gráficamente ante una determinada entrada. Es decir, tenemos una consigna, que es el punto donde lo queremos llevar, tenemos una función de transferencia que nos la dará el control y el sistema, y al final tenemos una salida que la veremos de forma matemática midiendo o en una gráfica. Y lo que queremos hacer es que esta salida sea la entrada que yo le doy. Las señales típicas que tenemos a la entrada son el escalón, que es cambiar bruscamente el nivel, la rampa, que con el tiempo va aumentando, y la parábola. Regulador industrial, que será un aparato diseñado expresamente para realizar tareas de regulación y control específicas. Suele realizar las funciones de selector de consigna, comparador y controlador, ¿vale? Suele ser un PLC o un microcontrolador. Y luego los elementos de medida. Tendremos medidor, sensor, sonda, captador, que los vamos a utilizar como sinónimos. El transductor, que es un dispositivo que transforma el efecto de una causa física, como la presión, la temperatura, la humedad, el que sea, en otro tipo de señal, que normalmente será eléctrica para que nuestros PLCs o nuestros controladores la puedan detectar y leer. Y detector. La diferencia que vamos a hacer nosotros entre detector y medidor, sensor, sonda, va a ser que para nosotros un medidor, sensor, sonda, captador nos va a dar una señal analógica. Y un detector solo nos va a dar un sí o un no y vamos a decir que es digital.